El profesor Gonzalo Tejerina es sacerdote agustino, es natural de León, licenciado en Filosofía y doctor en Teología, especialidad Teología Fundamental. Ha impartido docencia en varios centros universitarios y desde 1997 en nuestra facultad, en la que es catedrático de Teología Fundamental y de la que ha sido decano en 3 periodos. En la actualidad es el capellán de la universidad. Pertenece a diversas instituciones científicas, nacionales y extranjeras. Ha impartido conferencias, cursos y cursillos en muchos lugares de España y también fuera de España, y es autor de numerosos escritos en el ámbito de su especialidad, entre ellos, entre los muchos, solo por destacar 2, Vía Estética, el acceso a Dios a través de la belleza del mundo, y La gracia y la comunión, ensayo de eclesiología fundamental. La conferencia, como tienen en el esquema, se titula Los signos del tiempo, susurros del espíritu que llena el universo. Escucharemos la conferencia y nada más terminar la conferencia será la breve meditación musical sobre el espíritu. Y a continuación de esta meditación musical tendremos el diálogo sobre la ponencia. Tiene entonces la palabra el profesor Tejerina. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Bueno, un saludo muy cordial a todos los asistentes, a los cuales agradezco vivamente aquí su presencia. Dada la hora, espero que esta reflexión mía no contribuya a incrementar la somnolencia propia de esta hora. Bueno, adelanto que este tema que tengo que tratar, los signos de los tiempos, susurros del espíritu, es un tema sumamente amplio, de tal manera que ni siquiera podré cubrir en el tiempo asignado los 7 puntos que aparecen en el esquema. He optado por detenerme un poco más en aquellos nudos doctrinales más importantes, con el riesgo de no cubrir el esquema previsto en esos 7 puntos que tienen en el papel. Seguramente me quede en algún momento del punto 5. Bueno, se ha dicho que el discurso sobre los signos de los tiempos constituye uno de los espacios más significativos de la reflexión teológica posconciliar, una de las categorías fundamentales de la teología que ha emergido después del Vaticano II en orden a definir sobre el nuevo surco abierto por el concilio las relaciones de la Iglesia con el mundo. También se ha dicho de dicha expresión que constituye un término del vocabulario de una generación. Pero también se ha constatado la polisemia de la expresión con la consiguiente necesidad de usarla con el debido rigor, evitando un empleo demasiado fácil que pueda llegar a un uso para designar sin más cualquier moda o puesta el término al servicio de determinados intereses. Esto obliga a precisar bien, teológicamente, del mejor modo, el término o la categoría teológica. Se observa también cómo desde hace algún tiempo, sin embargo, el uso de esta categoría, sobre todo el estudio teórico de la misma, pues ha tenido alguna disminución apreciable. Bueno, como es conocido, la aparición formal del concepto o categoría tiene lugar en la Constitución Humanis Salutis, con la cual el Papa Juan XXIII convocaba en diciembre de 1961 el Concilio Vaticano II, un momento de enorme trascendencia para la Iglesia contemporánea. En este texto decía el Papa Juan, siguiendo la recomendación de Jesús, cuando exhortaba a distinguir claramente los signos de los tiempos, nos parece vislumbrar, en medio de tanta tiniebla, no pocos indicios que ofrecen sólida esperanza de tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad. De este modo, en una posición que valora la actual historia humana, abriéndose hacia una perspectiva de escucha confiada, Juan XXIII dirigía él y venía a proponer una mirada abierta hacia la historia humana,
capaz de reconocer realidades positivas en aquel momento histórico. La encíclica Pacem in Terris del propio Papa Juan, al año siguiente, concluía cada una de sus partes mencionando un signo de los tiempos correspondiente a la temática tratada en las 4 partes. Realmente, como se vio pronto, el significado que daba el Papa Juan a la expresión signo de los tiempos no sigue de cerca lo que dice el texto evangélico, porque simplemente aplica el dicho de Jesús a indicios positivos que ofrecen la esperanza de tiempos mejores, mientras que el texto de Mateo 16, 1 a 3, con independencia de la historicidad del texto, en relación a lo que fueran las palabras de Jesús, el texto aparece en un contexto cristológico, mesiánico y escatológico. Fariseos y saduceos piden a Jesús una señal del cielo que confirme de modo visible su ministerio, a lo cual él responde reprochándoles que saben interpretar las señales del tiempo climático, pero no saben discernir las señales del tiempo mesiánico, los signos de la actual manifestación del reino de Dios que muestra él, Jesús, en su ministerio. Los signos del momento que había que reconocer serían seguramente los que citó el propio Jesús a los discípulos de Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, etc. Señales del tiempo mesiánico que se inaugura con Jesús. Por tanto, estos son los signos que pertenecen al reino de Dios en su advenimiento entre los hombres, los elementos manifestativos de la presencia escatológica de la gracia a los que Jesús más adelante sumará como manifestación definitiva de su misterio el signo de Jonás. Esta perspectiva mesiánica, escatológica, no aparece referida en el texto de Juan 23 de 1961. En los documentos del concilio parece que a instancias de exégetas católicos y observadores protestantes, los redactores de la Constitución Gaudium et Spes omitieron la referencia bíblica al usar la expresión signos de los tiempos, para seguir el significado que introdujo Juan 23 y, de hecho, proseguirá el concilio. El lugar de uso más explícito del término en los documentos conciliares es la citada Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Pero antes de su promulgación, en 1965, Pablo VI, ya pontífice, en la encíclica Ecclesiam Suam, agosto de 1964, hablaba de la siempre vigilante capacidad de la Iglesia de estudiar las señales de los tiempos. En Gaudium et Spes, en el número 4, se lee que para que la Iglesia desempeñe su tarea de anunciar a Cristo es permanente deber suyo, cita literal, escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de manera que, de forma acomodada a cada generación, pueda responder a los interrogantes perennes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Sigue el texto. Es necesario, por tanto, conocer y comprender el mundo en el que vivimos, sus expectativas, sus aspiraciones y su índole, a veces dramática. Poco después, la misma Constitución, en el número 11, afirma que el pueblo de Dios, movido por la fe, por la que se cree, conducido por el Espíritu Santo, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos que comparte con sus contemporáneos cuáles son, en ellos, los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios. Más adelante, la propia Constitución, número 44, afirma que corresponde a todo el pueblo de Dios, especialmente a los pastores y a los teólogos, auscultar
discernir e interpretar, con ayuda del Espíritu Santo, los diferentes lenguajes de nuestro tiempo y juzgarlos a la luz de la palabra divina. A pesar de que la expresión aparecerá en los documentos del concilio no mucho más, no cito los lugares para no alargarme, es decir, de modo bastante limitado, por su importancia cualitativa en el conjunto de la enseñanza conciliar, Cheny, uno de los grandes expertos en esta materia, en el posconcilio, Cheny dirá que será esta expresión una de las 3 o 4 fórmulas del concilio más significativas, pues más allá de su empleo no es difícil identificar en todos los documentos conciliares la misma preocupación fundamental por leer la situación del mundo para responder a ella a la luz de la fe. En la enseñanza magisterial del posconcilio, Populorum Progresso citará en su momento ese paso de Gaudium et Spes 4, reiterando que viviendo en la historia, la Iglesia debe escrutar los signos de los tiempos y escrutarlos a la luz del Evangelio. En Evangelii Nunciandi, número 75, Pablo VI afirma que el Evangelio penetra en el corazón del mundo a través del Espíritu, pues es Él quien guía el discernimiento de los signos de los tiempos, signos de Dios, que la evangelización descubre y pone en valor en la historia. Muchos otros magisterios, muchos otros textos en el magisterio pontificio posterior abundarán mucho en el empleo de esta categoría teológica, destacando mucho Juan Pablo II, a quien se reconoce justamente, pues, como ha dicho uno, un incansable escudriñador de los signos de los tiempos. Podríamos citar el eco que la categoría teológica ha tenido en la teología, el eco específico que la categoría teológica ha tenido en la teología y en la enseñanza magisterial de Latinoamérica. A modo de ejemplo, de modo muy sencillo, en el documento de la Asamblea del CELAM de Medellín, 1979, se decía: en Latinoamérica los cristianos presienten la presencia de Dios en el signo y la exigencia que constituyen los intentos de transformación total y de liberación integral de los pobres. En definitiva, estas enseñanzas del magisterio presentan los signos del tiempo en lo que vamos a llamar una perspectiva sociológica pastoral, es decir, notas características del tiempo que vivimos y que como tales llaman a la Iglesia a fin de que descubra en ellos la interpelación de Dios que actúa en el interior de la historia, abordando la correspondiente labor de discernimiento a fin de responder de modo acomodado a la búsqueda de los hombres del tiempo. Una comprensión no del todo coincidente con el significado de la expresión en los evangelios sinópticos, como dije, cristológico y mesiánico, pero perfectamente compatible, como veremos. En un plano sociológico se entiende comúnmente por signos de los tiempos aquellos fenómenos históricos sociales no esporádicos o aislados que por su reiteración, su capacidad de afectar a distintas facetas de la vida, llaman de hecho la atención, parecen enunciar un mensaje y cuya aceptación general llega a caracterizar una época determinada o pueden anunciar un futuro mejor para los hombres. Por tanto, no todos los hechos o sucesos se pueden considerar acontecimientos reconocibles como signos del tiempo vivido. Estos definen por su amplitud y fuerza significante un tiempo histórico de la humanidad. Han de ser, como digo, ampliamente reconocidos por los hombres en su significado propio. Pero a mi juicio tampoco cabe limitar el signo o los signos del tiempo a acontecimientos históricos.
a mi juicio también son signos sensibilidades, aspiraciones, incluso lenguajes, que no dejan de ser fenómenos históricos con contenidos objetivos, intelectuales o espirituales. Evidentemente, cuando hablamos de signos del tiempo, entendemos el tiempo específicamente humano, es decir, la historia, de suerte que esos tiempos son la manifestación de dinamismos interiores del curso histórico que expresan necesidades, aspiraciones, ideales, logros, tensiones que se registran en el desarrollo de la marcha histórica en busca de una mejor realización de lo humano. En esta perspectiva sociológica o histórica, la lectura de los signos del tiempo puede ser abordada por cualquiera que busque entender el sentido del tiempo que vive. Todos los hombres, llamados a crecer, tienen necesidad de realizar algún discernimiento de los signos del tiempo. Las grandes ideologías contemporáneas buscan entrever en los acontecimientos del mundo señales que confirman sus expectativas, y cualquier empresa o institución debe estar atenta a los signos de cambio que obligan a modificar sus estrategias. Ciertamente, como pertenecientes al tiempo histórico, los signos están afectados por la natural índole local y la historicidad, de modo que podrán tener valor en un área, aunque sea amplia, o en un tiempo determinado, y perderán o no ganarán relevancia en otro tiempo, en otro lugar. Es evidente que los procesos de la historia humana, manifestados como signos de un tiempo determinado, han de afectar al campo de lo religioso y son, por tanto, objeto de atención por parte de los cristianos. La Iglesia puede y debe abordar esta consideración que estoy llamando sociológica de los signos del tiempo, a fin de comprender en una perspectiva pastoral elementos o procesos que caracterizan una época y que señalan sus aspiraciones o sus logros y de adaptar a ellos la acción evangelizadora. Como hemos visto, esta consideración fue la más presente en la enseñanza del Papa Juan XXIII y en los textos conciliares, como gran novedad del acercamiento de la Iglesia al mundo contemporáneo. Pero desde la teología cristiana es preciso abordar también la referencia al reino que viene, que aparece en los Evangelios, de modo que entendamos los signos que específicamente anuncian la presencia real del reino de Dios en el mundo, que así son descubiertos e interpretados. Interesa sobremanera la referencia cristológica y escatológica del término, desde la cual los signos del tiempo serán, por naturaleza, eminentemente positivos, como elementos de la salvación de Dios que emerge en el dinamismo histórico. Ciertamente, puestos en estrecha relación con el reino que viene, la percepción de signos suyos en el espesor de la historia humana implica, ciertamente, una inicial consideración positiva del mundo, la que expresaba Juan XXIII, mundo en el que, de hecho, se están dando realidades concretas en las que se hace presente el señorío salvífico de Dios. Como dije antes, es preciso integrar ambas perspectivas, la sociológica e histórica y la mesiánica y escatológica, reconociendo de esta manera, desde la primera, y como quería el Papa Juan, fenómenos significativos de un tiempo que anuncian aspiraciones o progresos que reclaman la atención y el compromiso de la Iglesia que camina con los hombres que así viven, asumiéndolo en su labor pastoral. En la específica interpretación cristológica o mesiánica se puede reconocer en la conquista de mayores cotas de humanidad, allí donde tiene lugar el florecimiento del reino de Dios en el mundo. Pero en la apertura
de esta perspectiva sociológica o histórica, es preciso reconocer también entre los elementos significativos de un tiempo otros de carácter negativo, que desde la perspectiva mesiánica la conciencia cristiana percibe como antisignos, elementos que atestiguan en el mundo la oposición al reino de Dios, inaugurado por Jesús, provenientes de las resistencias que el pecado opone a la presencia salvífica de Dios en la historia. No escasean tales signos de inhumanidad, antisignos del reino, que como señales de alarma merecen toda la atención y que no cuesta tanto identificar en nuestro mundo. Bien en su valencia positiva, como fenómenos de humanización, a reconocer como posible crecimiento del reino de Dios en el mundo, bien en su valencia negativa, como fenómenos de deshumanización, los signos del tiempo interpelan siempre a la conciencia cristiana desde el interior de la historia. Definida de esta manera, la categoría teológica signo de los tiempos, debemos ir hacia una ulterior comprensión, y aquí se puede señalar, en primer lugar, un doble trasfondo doctrinal sin el cual esta categoría teológica no habría salido a la luz. En primer lugar, como aquí en España señaló en su día González Carvajal, el interés y el aprecio por lo simbólico, que ha surgido en el pensamiento y en la cultura desde hace ya muchas décadas. El símbolo reconocido como esencial en la vida espiritual, cual expresión o modo de presencia de realidades en sí mismas inaccesibles e inefables, que sin embargo se hacen presentes en alguna medida a través del símbolo. Y dentro de este ámbito amplio de lo simbólico, el signo, entendido como de alguna manera fácilmente todos entendemos, justamente así, el signo como elemento sensible dado en la inmanencia del mundo que expresa o significa realidades no directamente perceptibles. Y en segundo lugar, la afirmación de unos signos en el devenir histórico supone una concepción de la historia que afirma su novedad merced a la creatividad del hombre. Ese sentido histórico está presente en el pensamiento y en la cultura y no es extraño a lo que formalmente es la historia de la salvación, que implica la realidad de la providencia divina actuando en la historia de los hombres. La concepción de la revelación como historia de salvación, o todavía más, según la célebre fórmula de Pannenberg, als Geschichte, revelación como historia, esa concepción que sobre todo en el campo de la teología católica ha permitido superar cierto abstractismo en el concepto de revelación, ha supuesto un marco muy favorable para que se alumbrara la categoría signos de los tiempos históricos. En su textura histórica, la revelación, como iniciativa de gracia de parte de Dios, se ha desarrollado sobre una estructura de signos, de acontecimientos significantes, de tal modo que, como decía Cheny, la categoría signo de los tiempos procede de una comprensión objetiva de la palabra de Dios, o más exactamente de la revelación bíblica, y no de un oportunismo pastoral. Prosiguiendo la comprensión teológica de esta categoría de la fe y del pensamiento cristiano, vamos a considerar la que creo que es cuestión radical, que es el habla de Dios a través del acontecer de la historia humana. Los signos de los tiempos son tema teológico en tanto que manifestación de Dios. Signos de los tiempos son manifestaciones de Dios en fenómenos históricos significantes, porque, como dijimos, como elementos de promoción de lo humano, hacen presente una llamada a la conciencia cristiana, e incluso como realización concreta
del reino proclamado por Jesús. La cuestión teológica decisiva es esta: la revelación de Dios en la historia, en los que consideramos signos del actuar divino después del acontecimiento Cristo, que como palabra escatológica de Dios, es decir, última, definitiva e insuperable, ha cerrado la revelación. ¿En qué relación necesaria se tienen que encontrar los signos del tiempo con la revelación contenida en la Sagrada Escritura? Si esos fenómenos dados en la inmanencia de la historia están significando una actuación salvadora de Dios, ¿cómo se relaciona dicha acción salvadora en el mundo secular con la historia de la salvación de la que da testimonio la Sagrada Escritura? Abordando estos interrogantes, creo que hay que partir de lo que es un verdadero axioma teológico que tengo que citar, aunque sea con brevedad, y es la imposibilidad de separar creación y encarnación. Entre la obra creadora y la obra redentora hay una continuidad interna, por razón de la cual, aunque parciales, hay en la dinámica del mundo de los hombres formas de presencia de los dinamismos y valores de la salvación de Cristo. No cabe concebir una creación aislada, teológicamente comprendida, sin referencia a la encarnación, que es venida del Verbo al mundo que fue creado por Él y para Él, y cuya obra culmina en la resurrección que muy justamente llamamos nueva creación. Como decía San Agustín, la creación es la prima gracia. El proyecto salvífico comienza con la creación. Tiene, por tanto, vocación de universalidad y afectará a todo el curso de la humanidad, donde, de hecho, tiene lugar en acontecimientos de un tiempo que, como signos manifestativos, indican justamente que ahí está teniendo lugar una realización de la salvación de Dios. Dicho de modo más concreto y más directo, no es sólo la Iglesia, que es signo formal del reino de Dios, esto es, sacramento de salvación, no es sólo la Iglesia el ámbito humano, histórico, en el que tiene lugar la salvación de Dios. Los signos de los tiempos, como reconocía el Papa Roncalli, son profanos, es decir, la acción del Espíritu y la presión del reino que viene son de alguna independencia, al menos exterior, de la obra de la Iglesia. Con todo, la trama de signos no encontrará la interpretación de su sentido trascendente, de su sentido revelador, si no es a la luz de la palabra bíblica, cuyo enunciador es la Iglesia. Es en la historia, en la entera historia humana, donde se hace presente la salvación de Dios, aunque sea de modo puntual, a veces ambiguo o fragmentario, con abundante floración en el mismo mundo de antisignos del reino de Dios. Porque es evidente que la marcha de la historia no está rectamente encaminada hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay que descartar cualquier evolucionismo histórico que sostenga tal interpretación. Pero dentro del claroscuro de la historia es preciso reconocer elementos de la economía de la salvación que culmina en la resurrección de Cristo, fenómenos históricos que en el tiempo correspondiente significan y anuncian como presente y actuante el reino, a veces no reconocidos y apreciados por los cristianos. Un modo de desarrollo de la historia que sea realmente humanizador desde la perspectiva cristiana está en el dinamismo de la salvación de Dios, revelada en el Cristo, y ofrecerá signos perceptibles de ser justamente eso, concreta realización de la salvación. Bueno, en el curso de esta reflexión, a mí me parece que vienen a cuento
como categorías muy valiosas las de historia general de la salvación e historia particular de la salvación, puestas en circulación hace muchos años por Rahner. Al respecto nos remitimos al famoso, al célebre estudio sobre este tema del volumen 5 de los escritos de teología. La salvación tiene lugar también fuera de la historia especial que recoge y promueve la revelación bíblica que culmina en Jesucristo. Y esa historia general de la salvación en la entraña del mundo creado se manifiesta en esos acontecimientos significativos que llamamos signos de los tiempos. Es la universal voluntad salvífica de Dios lo que fundamenta y legitima el concepto de una historia general de la salvación en la que Él ofrece su gracia a todos los hombres, más allá del ámbito de lo que entendemos por historia particular de la salvación o historia especial, constituida en la revelación judeocristiana. Esta historia general de la salvación, más abierta e imprecisa, tiene lugar en la inmanencia de la historia profana de la humanidad, sin confundirse tampoco con ella. La historia especial de la salvación, tejida e iluminada por una revelación histórica que comienza con Abraham y culmina con Jesucristo, se constituye en la forma normativa y punto de contraste de la historia general de la salvación. En definitiva, en las actividades seculares de la ciencia, en la organización política y económica, en los modos de relación interpersonal y de convivencia social, pueden aparecer realidades que suponen humanización de los hombres y que realizan y revelan como signos expresivos la verdad del Evangelio y la justicia del reino inaugurado por Jesús. Pero esta afirmación de una historia general de la salvación, como se ha podido reprochar a Rahner, no es una mera deducción trascendental del dato general de la universal voluntad salvífica de Dios. Esa historia de salvación general, dada en lo abierto de la historia profana de los hombres, se puede observar. Yo creo que tenemos que verla, atendiendo al sujeto humano que la escribe y al Dios providente que por su espíritu la inspira y acompaña. Hablamos de realidades profanas, pero desde la antropología bíblica todo ser humano está constituido por un parecido parentesco con el Dios creador. La criatura humana nunca es radicalmente ajena a Dios y es capaz, por tanto, de obras en la dirección de su soberanía salvífica, proclamada por Jesús Nazareno. Me viene a la mente mucho la enseñanza fundamental de Pablo en la carta a los Romanos sobre el mundo de los gentiles. Después de la durísima requisitoria contra el paganismo en 1:20 y siguientes, el apóstol, en 2:14 y siguientes, en un giro llamativo que le exige la realidad que él conoce, viene a decir que los gentiles que no conocen la ley cumplen las obras de la ley porque para sí mismos son la ley, pues la llevan escrita en sus corazones. Y a tenor de lo que Pablo sigue diciendo, los corazones es la conciencia moral. La conciencia moral del individuo en cuyos dinamismos naturales se está manifestando de algún modo la ley de Dios, al menos la revelada a Israel, la Torá. Lo que no significa, lo que no implica necesariamente que los hombres sigan esa revelación en su conciencia de la ley de Dios, pero esa revelación ahí está. El hombre, creado a imagen de Dios, tiene alguna capacidad de obrar según, me remitiría aquí a cosas que ha dicho esta mañana Estela, capacidad humana, natural, de obrar según la verdad del logos creador del que procede. Y sobre esta ontología de la imago y la similitud actúa además la gracia de Dios por mor de su voluntad salvífica universal que se derrama misteriosamente sobre todo hombre. El Vaticano II, el decreto sobre las misiones, reconocía la presencia
de verdad y de gracia entre las naciones, decía, número 9, debida a una cuasi secreta presencia de Dios. Dios, pues, actúa misteriosamente en el devenir histórico de los pueblos y en el interior de los hombres, iluminando la conciencia donde ya está impresa su ley y robusteciendo su libertad y su empeño concreto. En Gaudium et Spes 22 aparece una afirmación de la mayor importancia a este respecto cuando se dice que el misterio del hombre se esclarece en el misterio de Jesucristo, también para todos los hombres, cito literal, también para todos los hombres de buena voluntad en cuyo interior opera de modo invisible la gracia. Es pertinente conducir esta actuación misteriosa de Dios al Espíritu Santo, del que se decía en Gaudium et Spes 11 que llena el universo. Bueno, estas afirmaciones no son pura poesía. Cuando el Concilio dice que el Espíritu llena el universo, es que esto tiene que ser interpretado del modo más objetivo. El Espíritu está presente en todo, llena el universo. En este sentido se ha dicho, en esta temática, que ha habido una buena concentración cristológica en el estudio de los signos de los tiempos, pero no ha habido de modo equivalente una buena fundamentación neumatológica. Juan Pablo II afirmaba abiertamente la actuación del Espíritu en el interior de la historia humana. Cita literal: vemos la historia, sobre todo después de la venida de Jesucristo, totalmente envuelta y penetrada por la presencia del Espíritu de Dios. Por lo cual, añadía el Papa, hoy más que nunca, la Iglesia se siente llamada a discernir los signos de esa presencia en la historia de los hombres. Todavía de modo más explícito, el propio Papa Juan Pablo II más tarde escribía: no es raro que el Espíritu de Dios, que sopla donde quiere, suscite en la experiencia humana universal, a pesar de múltiples contradicciones, signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo a comprender más profundamente el mensaje del cual son portadores. Esta fue, añadía el Papa, la humilde apertura que hizo el Vaticano II, esforzándose por leer los signos del tiempo. Evidentemente, la acción del Espíritu en las entrañas de la historia no violenta el hacer del hombre, a quien Dios respeta absolutamente. La acción interior del Espíritu es efectiva y florece en fenómenos históricos que pueden reconocerse como despuntes del reino, porque los hombres se abren a esa inspiración, aunque no siempre conozcan su origen. Y para que la comunidad cristiana y que para la comunidad cristiana son llamadas del Espíritu, que se está manifestando ahí y cuya moción debe ser secundada con empeño. A través de fenómenos históricos, alumbrado con las capacidades más creacionales de los hombres, iluminadas y sostenidas por la gracia del Espíritu, se hace presente en la historia el designio salvífico de Dios iniciado en la misma creación prima gracia. Y la Iglesia cristiana así debe reconocer e interpretar tales fenómenos históricos desde el supuesto teológico de que Dios sigue actuando y manifestándose en el espesor de la historia. En cuanto sean realizaciones, ahí, en la historia humana del reino, estos fenómenos se han de considerar revelación de Dios. Considerados en su condición reveladora, tales fenómenos significantes plantean la pregunta análoga o paralela a la que hemos tratado hace un momento a respecto de su carácter salvífico. ¿Cómo se debe entender esa manifestación de Dios a través de tales fenómenos históricos? Desde la convicción de que la revelación divina ha concluido con Jesucristo y el testimonio apostólico dado sobre ella. En el marco de la fe cristiana,
no habrá otra revelación divina por encima de la dada en el Verbo eterno de Dios encarnado. Pero aunque la revelación esté cerrada, objetivamente, en cuanto a contenidos, Dios sigue hablando a través del acontecer de la historia humana. Después de la encarnación y del misterio pascual, Dios, a través del Espíritu, sigue hablando al mundo y desde el mundo, aunque su manifestación, como anuncia Jesús en el Evangelio de Juan, en su manifestación el Espíritu tome de lo suyo. Es decir, no diga nada nuevo sobre lo dicho por Jesús, que como Verbo encarnado es el revelador. Un signo del tiempo manifestativo de Dios no puede suponer un dato o una experiencia de fe que no se conociera por la revelación registrada en la Escritura y transmitida por la Iglesia. Sin embargo, si no aporta algo objetivo como novedad, un fenómeno histórico significante puede suponer una comprensión nueva de lo ya revelado, porque la comprensión de la revelación está siempre abierta. Así hablaba Dei Verbum 5 de la fe como una inteligencia progresiva bajo la acción del Espíritu, que con sus dones perfecciona esta fe, para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación. Y en el número 8 de la propia Constitución, en una de las afirmaciones, sin duda más importantes y fecundas del documento, se decía que la Iglesia crece en la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas. Es preciso tomarse en serio la historicidad de la comprensión eclesial de la revelación divina, como hacía Juan Pablo II en ese texto que ya cité. El Espíritu suscita en la experiencia humana universal signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo a comprender más profundamente el mensaje del cual son portadores. A la luz de la Escritura, como regla de interpretación, la vida cristiana se nutre también de hechos históricos significativos a través de los cuales Dios se sigue manifestando. Una determinada experiencia del mundo, observable e interpretable, que el cristiano puede realizar como cualquiera, como uno más entre los hombres de su tiempo, permite alcanzar un conocimiento nuevo o mejor de Dios, porque en dicha experiencia estaría activo el Espíritu Santo. De esta suerte, la historia sigue siendo lugar teológico. Lo fue en lo que llamamos revelación sobrenatural, judeocristiana, y de otro modo lo sigue siendo en todo tiempo histórico posterior. Todo esto lleva a comprender de manera nueva la misma revelación divina, como llamada por su propia naturaleza a una progresiva comprensión, que es además exigencia suya. El proceso histórico en el que se ha constituido la revelación bíblica, su condición de revelación en la historia y como historia, lleva también a una comprensión posterior en un desarrollo histórico, hasta que podamos formular seguramente el principio de que lo que se dio históricamente, solo históricamente se puede ir comprendiendo. Hemos aludido repetidamente a la interpretación creyente de los signos del tiempo, que, como es obvio, es un paso decisivo, aunque no sea el último. La interpretación no es fin en sí misma. En el ámbito cristiano, los signos del tiempo no son simplemente fenómenos históricos llamativos. Son fenómenos percibidos y juzgados como significantes a la luz de la palabra de Dios, que como tal es trascendente a todo acontecimiento histórico. Es ese juicio a la luz de la revelación divina lo que convierte en signos determinados fenómenos históricos. Voy terminando ya. Toda interpretación
como todos conocemos, es arriesgada. Interpretar es siempre un acto creativo. La comprensión que buscamos no está dada en ningún texto ni en ningún momento anterior, porque el momento presente es nuevo, inédito o inaudito. La justa interpretación requiere, evidentemente, un notable conocimiento de los movimientos del devenir histórico y seguramente alguna intuición especial, y requiere la mayor honestidad intelectual y la mayor libertad espiritual. El riesgo, la tentación y el fracaso en la interpretación de los signos es la existencia de un cuadro ideológico al servicio del cual se lleva a cabo dicha interpretación. Para la conciencia cristiana, descubrir una revelación de Dios fuera de la ya dada en la revelación histórica que transmite e interpreta la Iglesia es un asunto tan necesario como delicado, que requiere cierta pericia, que evite interpretaciones subjetivas, ingenuas, aun cuando sean muy honestas y desinteresadas. En lo que ha sido el camino interpretativo de la Iglesia sobre los signos del tiempo correspondiente, no ha faltado, según cierta valoración en el posconcilio, un exceso de optimismo, cierto entusiasmo acrítico. La interpretación creyente debe reconocer con suficiente precisión que un determinado fenómeno histórico es realmente significativo del desarrollo del reino de Dios en la historia profana. Esto, evidentemente, requiere mucha atención al tiempo vivido por parte de la Iglesia, pueblo peregrino, dentro de la aventura histórica de la humanidad, en la cual reconoce presencias del reino de Dios. Quiero ir terminando ya haciendo referencia al necesario referente cristológico, ¿no? La salvación, de la que se pueden reconocer signos concretos, así interpretables, en el espesor de la inmanencia cristiana, esa salvación es la salvación de Jesucristo. Ciertamente testimoniada por la tradición de la Iglesia, en la cual también la voz del magisterio tiene un lugar sumamente decisivo. Sin esa regla interpretativa, cualquier interpretación, la de la Iglesia, la tradición eclesial y el magisterio, cualquier interpretación está sometida fácilmente a la tentación del fanatismo, de la ingenuidad, y no podrá gozar de la seguridad que necesita la comunidad cristiana. Si la revelación histórica recogida en la Escritura es el criterio hermenéutico, del modo más concreto, la interpretación de los signos del tiempo se ha de hacer en referencia a Jesucristo, a quien hay que considerar el signo originario, el principal signo de los tiempos, que como tal signo necesita de la correspondiente interpretación que, según él, no se da sin la gracia del Espíritu. Los signos del tiempo, en su diversidad significante, tienen que tener como punto natural de contraste el reino proclamado por Jesús Nazareno. Los signos se han de ver como llamadas de Dios, el dinamismo de la historia vivida, señales de la irrupción de la presencia escatológica del reino en la historia. Así, un principio hermenéutico fundamental es que genuinos signos de los tiempos no puedan disentir del acontecimiento Cristo. Interpretar desde la revelación dada en Jesucristo exige, más en concreto, tener presente como criterio determinante la liberación de los pobres de la obra mesiánica de Jesús, como él mismo expresamente señaló. Tener presente la justicia del reino, la paz de los tiempos mesiánicos y el misterio pascual como plenitud del plan salvífico de Dios y la eminente dignidad del hombre así redimido por Cristo. En un genuino signo del tiempo se percibirá en el espesor de la historia la exigencia y el sacrificio
en pro de una vida mejor, participando en la cruz del Señor y apuntando así a la plenitud de vida que ha revelado la mañana de Pascua. Los signos que se reconozcan como tales han de expresar de algún modo la vida pascual, afirmación de la vida, fraternidad, libertad, encuentro, esperanza, entrega, comunión. En una perspectiva neumatológica, todo esto íntimamente conectado con los frutos del Espíritu. Así interpretado, el signo señalará las necesidades, las aspiraciones de los hombres y además, con suma esperanza, signos que realmente apuntan al reino de Dios que florece en la historia. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Me surgen muchas preguntas porque es un tema, reconozco que me apasiona y creo que la exposición ha sido clara y enormemente ordenada. Según iba hablando, en mí resonaban varias cosas. Una es cómo relacionar o cómo incluir en la reflexión que ha traído, sé que es un tema muy amplio, el concepto de tradición. O sea, cómo meter el tema de la tradición en el análisis de los signos de los tiempos. Y el otro es una cuestión, has incidido en la necesidad de analizar, discernir. Las sensaciones, los signos de los tiempos se perciben a posteriori. Esa es la sensación que a mí me da y digo, ¿y qué pasa con el día a día? ¿Hay que esperar a que pasen los acontecimientos para percibir la presencia del Espíritu? O dicho de otra forma, ¿cómo analizar el estudio y el análisis de los signos de los tiempos con el dinamismo del Espíritu que sopla donde quiere y cuando quiere? Gracias. Muy bien. En relación a esto último, Carmen, pues no, yo creo que realmente la interpretación se tiene que hacer en el tiempo correspondiente. Ahora, es cierto que toda interpretación medianamente razonable tiene que tener una cierta distancia crítica o distancia hermenéutica necesaria, pero no, se trata de examinar el tiempo presente a una cierta distancia, pero evidentemente examinar el pasado, no, es el tiempo correspondiente. El tiempo vivido, el tiempo en el que estamos, ¿no? Repito, a lo mejor tiene que pasar algo, tiene que sedimentar un poco el fenómeno. Una cierta distancia hermenéutica o crítica siempre es necesaria, pero en todo caso la interpretación tiene que ser contemporánea. Si no, estamos haciendo arqueología y no es ese en ninguno de los planteamientos que hemos mencionado la tarea a llevar a cabo, ¿no? Y en cuanto a la tradición, bueno, yo creo que hay que remitirse a la convicción católica según la comprensión de la revelación. Se hace desde la Escritura, interpretada por la tradición de la fe de la Iglesia. O sea, lo que otros vieron en el pasado, para nosotros es vinculante, aunque tengamos que vivirlo y comprenderlo quizá de otra manera en un contexto histórico nuevo. Pero bueno, yo creo que la tradición como criterio hermenéutico en nuestra fe católica es un elemento a tener siempre presente. Muchas gracias, Gonzalo, por la exposición, que a mí me ha resultado extremadamente interesante el esfuerzo que has hecho para esclarecer el concepto que surge, como surge históricamente en el magisterio, con, digamos, la raíz cristológica, mesiánica, escatológica que tiene en la Escritura. Me parece que esta es una vía de reflexión y de profundización, ¿no? Porque le da una, digamos, una entidad, sobre todo me parece en esta cristología orientada escatológicamente como signos del reino que viene. La pregunta que me surge no tiene nada que ver con esto, pero durante toda tu exposición he estado pensando, bueno, ¿qué importancia, qué interés tienen los signos de los tiempos para la Iglesia? O sea, ¿de qué manera, qué es lo que el cristiano, qué es lo que los cristianos o la Iglesia tiene que hacer en relación
con los signos de los tiempos. Tiene que vigilar para descubrirlos, tiene que dejarse interpelar. ¿Cómo afectan a la vida de la Iglesia y diríamos de manera muy concreta al discernimiento histórico que la Iglesia hace y por tanto también a la pastoral, que es una forma concreta de discernimiento histórico? Sí, bueno, aprovecho para decir que en este tema hay que reconocer, ¿no? La teología tiene que reconocer, y de hecho lo ha reconocido, que el magisterio ha sido creador, ha sido creativo. No siempre ocurre, porque no es normal que el magisterio con frecuencia tenga que ir por delante. Hay otras fuerzas, otros carismas en la Iglesia que van abriendo camino. El magisterio tiene cierta función reguladora, como decimos, ¿no? Pero en este caso, curiosamente, ha sido el perfil profético de un papa quien ha puesto en circulación una manera nueva de observar la marcha de la historia, urgiendo a la Iglesia a que así lo haga, ¿no? Haciéndolo él mismo. Por eso, por ejemplo, Cheny llamaba a Juan XXIII el doctor de los signos de los tiempos, y he visto por ahí otra denominación que le llama el profeta de los signos de los tiempos. Bueno, dicho esto a propósito, Santiago, de esa mención que hacías al principio del Papa Juan. Y luego, sí, como dije, porque me he quedado ahí, ¿no? La interpretación no es fin en sí misma. La interpretación es decisiva, pero no nos quedamos en interpretaciones. La interpretación es en orden a la acción posterior de la Iglesia. Y, por tanto, una adecuada interpretación, yo creo que a la Iglesia le lleva a dos telas distintas según esa doble concepción que podíamos señalar de los signos. Por una parte, en la medida en que en esa interpretación la Iglesia percibe necesidades, esperanzas, logros, aspiraciones. En esa línea de Juan XXIII y el concilio, la Iglesia tiene que hacerse presente ahí. Como dice el Papa, acomodando a esas interrogantes, esas búsquedas del hombre, su tarea evangelizadora. No puede. En definitiva, aquí estamos jugando, no quiero complicar esto, pero creo que en el fondo estamos jugando como tanto la Constitución, Gaudium et Spes, colegio antropológico, que es partir de las preguntas, partamos del hombre, observemos en este caso la historia, acontecimientos significativos del hombre, y entonces entendamos esto y veamos cómo la Iglesia pastoralmente debe engranar su presentación del mensaje en función del interrogante y la búsqueda y el gozo y la esperanza del tiempo que es el hombre, su tiempo histórico. Eso por un lado. Y cuando en esa otra perspectiva mesiánica, cristológica, escatológica, podemos reconocer que ahí, en el espesor de la historia, como que hay despuntes del reino de Dios, lo que tiene que hacer la comunidad cristiana es el mayor compromiso con esos fenómenos que en el espesor de la historia humana, y de modo quizá anónimo, están presenciando un despunte del reino de Dios. Apoyarlos, optar por ellos, hacerse presente y colaborar en ellos. Asumiendo esto, como dice el Papa, una cierta labor de aprendiz que tiene la Iglesia. Hemos de aprender, porque es revelación de Dios, de determinados fenómenos históricos, personándonos en ellos como creyentes, porque ahí están despuntando valores del Evangelio, y no siempre se ha hecho. Esta mañana Paco hablaba de la democracia. Decía Paco, ¿quién no reconoce que un modelo democrático de gestión social facilita más el reconocimiento de la persona? Juan Pablo II, tengo el texto y no lo leo, Juan Pablo II, ya en 1990 y no sé qué, hablaba justamente de la democracia como signo del reino. Un signo del reino es la democracia. Palabras de Juan Pablo II lo dejo. Dejo la cita. Cito la democracia porque los católicos hemos sido renuentes a la democracia y ahora reconocemos que la democracia florece mejor la dignidad del hombre y no hemos tenido la sensibilidad adecuada para reconocer ahí una justa promoción de la dignidad del hombre que es absolutamente evangélica. Me surgí... Sí, está. Me surgía una duda que cuando luego respondías a al último comentario, Gonzalo, me venía de manera más evidente, ¿no? Es decir, por lo que has señalado, que me parece profundamente importante, del antisigno, ¿no? Y con el giro antropológico,
¿Cómo manejar en el medio de todo esto, con la importancia que tiene para la comprensión eclesial, el tema del escándalo? El escándalo. Escándalo. El escándalo de la Iglesia o el escándalo de la historia, Iglesia y el escándalo en la Iglesia. Bueno, yo creo que un tema en el campo de la eclesiología, ¿no? Un tema fundamental es el pecado de la Iglesia. Y tenemos que reconocer que el pecado de la Iglesia es un factor estructural en la misma y que teológicamente tampoco hay tantos motivos para escandalizarse teológicamente del pecado de la Iglesia. Lo que pasa es que ciertamente hay pecados que son muy hirientes, sobre todo, además, si no hemos sabido tratar ese pecado, si no hemos sabido reconocerlo, si no hemos pedido perdón en su momento, si no hemos resarcido a las víctimas. Pero yo creo que desde una cierta distancia teológica, con el pecado de la Iglesia tenemos que tener las cuentas asumidas, porque es indefectible. O sea, yo creo que la pecaminosidad de la Iglesia es un dato teológico y tenemos que negociar bien con él. Y llegado el caso, reconocerlo. Y eso también seremos conscientes de que eso nos hace mucho daño, y que eso sobre todo hace daño a la credibilidad de lo que decimos, que es el Evangelio del Señor. Pero esa es nuestra tragedia como cristianos, que tenemos que asumirla. Bueno, teológicamente el escándalo que la Iglesia proporciona, es un dato teológico con el que tenemos que tener las cuentas hechas y por tanto asumido como tal, aunque nos hiera mucho y aunque yo creo que nos hace daño. Y sobre todo, repito, no es que quede desacreditada la Iglesia, que también, y como miembros de la misma esto nos duele. Es que al final la Iglesia queda desacreditada en la revelación del Señor, en la salvación de Cristo, que es de la cual es sacramento. Y así en términos generales. Es en este mismo sentido. ¿No crees que determinados signos de los tiempos ya reconocidos pueden mostrar determinados pecados escondidos o naturalizados en la Iglesia? Por ejemplo, toda la crítica del patriarcalismo en la Iglesia, ¿no? o del poder tan vertical en la Iglesia, cuando la sociedad ha descubierto la posición de la mujer de no sometimiento, o que pueda estar en todos los niveles, o de la democracia, ¿no? ¿No crees que eso ayuda a revelar algunas veces un pecado que permanece escondido, que ni siquiera sabemos que es pecado porque pertenece al momento cultural, a otros momentos culturales? El pecado, si te entiendo bien, Paco, estaría en el no reconocimiento. Claro, yo digo, hay situaciones humanas que son pecaminosas, pero que no sabemos reconocerlas porque culturalmente están asimiladas. Ya. Determinados signos de los tiempos ponen en evidencia que eso es un pecado, y por tanto ayuda a la Iglesia a purificarse. Sí, yo creo que sí, eso que estás diciendo a mí me parece muy importante. Hay una sensibilidad social y cultural que a veces nos precede y nos permite ver pecados que hasta ahora no reconocíamos en su magnitud y que por lo mismo disimulábamos, tapábamos en lo que se podía, y ahora una nueva sensibilidad histórico-cultural nos ha advertido a los creyentes de que eso era especialmente grave. Y es justamente esa sensibilidad nueva, que quizá no haya nacido en la Iglesia, la que ahora nos enseña a los cristianos la magnitud de nuestro pecado. Yo creo que eso es así, creo que es así. Sí. Hay dos preguntas. Por rematar lo que antes dije, con perdón, me referí a esa reivindicación que hacía, es que es interesante me parece, Juan Pablo II de la democracia, ¿no? Bueno, exactamente en Evangelium Vitae el número 70, el Papa consideraba un signo de los tiempos el consenso casi general sobre el valor de la democracia. Como añadía el Papa, el magisterio eclesial ha puesto de relieve algunas veces. Bueno, seamos modestos, porque también hemos batallado en contra de ella. Sí, sí. Bueno, hay dos preguntas, brevemente, por favor. Las dos últimas. Brevemente, muchísimas gracias, lo primero, don Gonzalo. Me gustaría preguntarle cómo se conjuga ese descubrir los signos de los tiempos en cuanto profanos de suyo, como ha dicho usted, en relación a su interpretación desde la palabra, desde la Escritura.
¿Cómo podríamos desarrollar eso? Muchas gracias. La Iglesia reconoce tal signo de los tiempos desde la revelación, desde nuestra fe, por tanto, desde nuestra experiencia de la palabra revelada. El hecho mismo de que un fenómeno sea, en la Iglesia, desde una perspectiva cristiana o teológica, el hecho mismo de identificar un fenómeno como signo del tiempo, eso es una operación teológica hecha desde la fe y desde la revelación y desde la tradición cristiana. Y bueno, aquí hace falta una adecuada hermenéutica. Y entonces, aquí convendría que no llegué a desarrollarlo por falta de tiempo, pues recordar que según la misma Constitución, Gaudium et Spes es el entero pueblo de Dios, cada creyente y cada comunidad cristiana, la que debe iniciarse en la escucha de los fenómenos del tiempo vivido, porque todo el pueblo de Dios, bajo la iluminación y guía del Espíritu, es sujeto intérprete de los signos, y cada creyente y cada comunidad han de estar dispuestos con la mayor receptividad ante el Espíritu del Señor a descubrir en los signos del tiempo el plan de Dios para la comunidad humana, en orden a hacerla más justa y fraterna. Y como ya cité, ese número de Gaudium et Spes hacía una mención especial, una vez que afirmando que todo el pueblo de Dios es intérprete, pero añadía una mención especial o específica a los pastores y teólogos. Yo creo que esto es justo, a mi juicio, evitando un neoclericalismo o la pretensión elitista de los sabios. Y yo creo que los teólogos a veces tenemos una cierta tentación gnóstica. Como somos los hombres del saber y del conocimiento, quizá cierta tentación de cierta gnosis, de considerarnos un poco la élite de la comprensión de la fe en la Iglesia. Por tanto, evitando cualquier pretensión elitista y cualquier neoclericalismo, yo creo que hay que mantener, porque es el reconocimiento de los carismas, es el reconocimiento de algo estructural en la Iglesia que son los carismas. Hay que reconocer en esta labor una función específica, como dice el Concilio, de pastores y teólogos. Y si efectivamente pastores y teólogos deben evitar un clericalismo o neoclericalismo y, por otra parte, cierta pretensión de sabios, en el pueblo de Dios también habría que evitar todo posible pseudoprofetismo en boca de cualquiera. Sí, Gonzalo, gracias. Paco. Volviendo a lo que planteaba antes Santiago, antes de la meditación, por ver lo que es la incidencia de todo esto en la vida del creyente y sobre todo en la acción práctica de la Iglesia. Sé que no ha dado tiempo a desarrollar el punto sexto, ¿no? Pero de una manera sintética o breve, ¿nos puede decir para dónde apuntaban esas consecuencias? Porque creo que pueden ser válidas para todas. Y también si entre ellas tú consideras que la realización o el modo de proceder de una manera inductiva en la acción pastoral de la Iglesia, partiendo de los signos de los tiempos, tras una iluminación desde la revelación, la tradición, y llegando a una propuesta también operativa para ofrecer, sí, pues es también algo que nos está indicando esta lectura de los signos de los tiempos. Sí, como dije en su momento, la interpretación no es el final del proceso, es un momento decisivo, pero la interpretación no es fin en sí misma, y por tanto, interpretar y asumir significados, eso necesariamente tiene que desembocar en una concreta praxis cristiana derivada de esa comprensión. Una concreta praxis cristiana en orden a la mejor respuesta de la Iglesia, a lo que mediante esas señales está revelando Dios ahí, en la inmanencia de la historia, ¿no? Y claro, entonces ya habría que ver en concreto de qué estamos hablando. ¿Qué signos? En el último apartado, que aparece en el papel, hablaba de catálogo de signos. Yo creo que ya la concreta respuesta de la praxis cristiana vendrá en función de aquellos fenómenos que se reconozcan como verdaderos fenómenos significantes o signos de los tiempos. Y a este respecto, pues, como decía, hay una interesante, a mi juicio interesante, relación desde hace 30 o 40 años, bien por parte de la enseñanza del magisterio, bien por parte de la reflexión teológica, una interesante colección de signos.
lo que llamaba yo hoy catálogo de signos. Algunos ya se han mencionado aquí. Yo me permitiría, con poca originalidad por mi parte, porque todo el mundo dice un poco lo mismo, que hoy, también Paco esta mañana mencionó este asunto, a mí me parece que la promoción de la mujer, que en algunos ámbitos, en algunas áreas geográficas, es verdadera liberación de la mujer, es un signo indiscutible de los tiempos, que la Iglesia tiene que reconocer, que yo creo que está reconociendo, aunque tiene que ser un poco más generosa y un poco más decidida al respecto, seguramente. Y entonces, claro, una vez que reconocemos, identificamos en concreto, por ejemplo, este signo de los tiempos, ahí hay toda una praxis cristiana hacia adentro y hacia afuera de la propia Iglesia que hay que ir articulando. Otro juicio, otro a mi entender, yo tenía pensado, si llegaba yo, citar 3, ¿no? Otro segundo, a mi juicio, es el compromiso decidido en favor, o en contra, mejor, en contra de la crisis ecológica. A mí me parece que eso es un fenómeno, ese compromiso positivo, que se da hoy prácticamente en todo el mundo, que tiene un notable eco en la Iglesia cristiana, en la Iglesia católica, ya me parece un signo de los tiempos. Y en tercer lugar, bueno, por lo mismo, si identificamos esto como lo que estamos diciendo, ¿no? En el signo del tiempo, en ese conjunto de significados que señalábamos, eso está exigiendo en concreto a la Iglesia articular las concretas praxis en orden a entrar en comunión con eso que identificamos hoy en nuestro mundo como un despunte del reino de Dios, porque se trata, al final, como dice el Papa, de un nuevo modelo antropológico que impone, si abordamos a fondo el tema ecológico, la superación del mismo, ¿no? Entonces, esto significa muchísimas cosas a articular en la praxis cristiana, desde la educación más elemental a los modos de vida y a los modos de organización de la vida urbana, por ejemplo, pues un gran proyecto de praxis concreta, ¿no? Y, en fin, yo me permitiría también reconocer como signo de nuestro tiempo el fenómeno del voluntariado, que tiene una notable amplitud, que a mí me parece muy serio. Anexo están las ONGs. Las ONGs como institucionalización pues han tenido escándalos también, incluso alguna católica, como sabemos. Bueno, pero el voluntariado y, bueno, un poco la institucionalización de lo mismo que son las ONGs, a mí me parece un fenómeno de mucha importancia en nuestro tiempo, desde hace ya varias décadas, bastante general, y a mí me parece muy positivo, en orden a la fraternidad, a la solidaridad y a la justicia. Y yo me permitiría identificarlo como un signo del reino en nuestro tiempo. Y, por tanto, en la medida en que así se reconozca por parte de la Iglesia, ahí nacerá, evidentemente, una praxis nueva de compromiso con todo eso que significa hoy en nuestro tiempo el voluntariado. Aquí tenemos un voluntariado en la universidad, ¿no? Y la participación en ONGs, entre ellas tenemos que decir alguna católica de la mayor importancia. Bueno, yo quiero decirte con esto, Paco, que yo creo que ya salen articulaciones concretas de la praxis de la Iglesia en función de lo que sea el correspondiente signo identificado como tal. Pero ciertamente la hermenéutica de los signos debe llevar, porque es su punto de llegada a la concreta praxis eclesial. La interpretación que se quedó como tal es un ejercicio teórico absolutamente insuficiente a la luz de la fe. Muchas gracias por la conferencia y por estas reflexiones.